Hola, vamos a jugar. Uno. ¿Qué os llevó a interesaros por el arte? Eh, Me empecé a interesar por la historia del arte en primero de bachillerato cuando hacía griego y latín. a mí me llevó a interesarme por el arte mi asignatura de Historia del Arte de COU y mi profesora de aquel entonces, Lola Benavides, a la que le tengo un cariño enorme y que me descubrió, bueno, mi pasión, realmente mi pasión. Y luego ya en segundo, cuando hice historia del arte, la asignatura de historia del arte, con un profesor que fue maravilloso. Bueno, yo dibujo toda la vida y claro, el paso siguiente era ver libros de arte, manuales de arte, ver cómo lo hacía gente que lo había hecho bien durante la historia y poco a poco pues te vas interesando. No todo el mundo que dibuja o que pinta hace eso, pero ese fue mi caso. En mi caso es muy difícil decir dónde empezó porque en mi caso y en mi casa siempre hubo arte, siempre hubo sensibilidad hacia lo artístico. Mi padre es músico amateur, pero es músico y siempre hubo guitarra, siempre hubo creación artística en casa, entonces fue algo que para mí siempre estuvo ahí y que desde muy pronto tuve claro que quería que fuera un poco, no sé, mi camino o algo así. Mi primera sensación artística es uno de esos recuerdos que tengo muy claros, siendo muy canijo, con mis padres en la Catedral de León. Recuerdo, y aparte lo recuerdo, o me he inventado el recuerdo, que también puede ser. Recuerdo ver el rosetón de la catedral desde dentro y alucinar, o sea, decir, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Yo esto no lo había visto nunca. Que supongo que es mi primera referencia artística. Yo estoy interesado por el arte siempre, desde niño. Obviamente con los viajes que hacía con mis padres de vacaciones por España o por Europa, me fui interesando más. Y el punto de no retorno fue entrar en la Capilla Sixtina con 14 o 15 años, que ahí fue cuando me di cuenta de que me quería dedicar a esto. En la secundaria hice varios trabajos sobre arte, sobre los caprichos de Goya, sobre Velázquez y sobre el monasterio Sobrado dos Monjes, y me di cuenta de que me interesaba ver cómo el arte contaba las diferentes épocas de la historia. Bueno, pues básicamente en mi familia siempre les ha gustado el arte y por ejemplo en alguna ocasión mi abuela fue a España y regresó con libros del Museo del Prado, entre ellos uno pequeñín del Bosco, que estuvo increíble. Y yo creo que siempre se me quedó como ese interés y por lo tanto cuando tuve que escoger mi carrera y descartar todas las que no me gustaban, quedaban solo dos, que eran letras hispánicas o historia. Y escogí historia, pero me fui a historia del arte. Me empezó a interesar el mundo del arte de pequeña porque mi madre pintaba y yo iba con ella a clases de pintura a veces y veía a todas sus compañeras pintar, y el hecho de tener a una madre a la que le gusta el arte, pues supongo que eso te cala dentro. Entonces, no sé, casi desde siempre tuve claro que me gustaba el arte y no sabía si me iba a dedicar a ello, pero me apasionaba. Y en torno a tercero o cuarto de la ESO fue cuando más o menos empecé a tenerlo claro, y hasta el día de hoy. 2. 2. ¿Cuál es vuestra arte decorativa favorita? ¿Por qué? Y autor. Uf, menudo melón. Pues sin ninguna duda los relicarios y concretamente los relicarios antropomorfos. Y podría decir que de mis favoritos son los del Metropolitan, a los holandeses del siglo XVI. Artes decorativas, pues creo que la que más se adecua a mis gustos seguramente es la cerámica, todo lo que tiene que ver con la cerámica. Y tengo mucho cariño como autor a Niculoso Pisano, que es un autor renacentista de la época de los Reyes Católicos que hacía retablos en cerámica. De pequeño odiaba la cerámica, la odiaba con todo el alma y ahora me llama mucho la atención. Me gustaría hacer algo como Grayson Perry, me flipa y me gustaría mucho hacerlo. Aquí quiero hacer una distinción, porque si es clásica es la cerámica y si es contemporánea es la vidriería, porque tengo una pequeña obsesión con todo lo de vidrio que tenga que ver con el menaje del hogar, sean copas, vasos, jarrones o... me puede costar muy caro. Mi arte decorativa favorita no tiene autor conocido, es el tapiz de Bayeux. La verdad es que en las artes decorativas no estoy demasiado puesta, pero sí es cierto
que las vidrieras y toda su técnica y todo el manejo del cristal siempre me ha encantado y creo que es un arte bastante bonito. Y no sé cómo estará este tema en la actualidad, no sé si se seguirán haciendo muchas vidrieras, pero creo que en cuanto a técnica y demás es algo muy interesante y me gusta. 3. ¿Qué obras de arte os llevaríais a una isla desierta? Bueno, pues a una isla desierta yo primero cargaría un avión con ladrillos para hacer tabiques. Uf, menudo melón. En una isla desierta es muy complicada expositivamente. No tienes paredes, no tienes techos, no tienes iluminación, entonces habría que elegir muy bien las piezas. Yo me llevaría, bueno, no me la llevaría, pediría que me hiciera para mi isla desierta a Richard Serra, le pediría una pieza de esas de Corten maravillosas que hace. Después me llevaría un Claes Oldenburg de esos lejos de la de Serra para que no se contaminen visualmente. Me llevaría un Claes Oldenburg de esos de las palas metidas en la arena, creo que quedaría muy bien. Y después me llevaría algo más así, rollo old school de historia del arte. Me llevaría la rueda de Duchamp o me llevaría la lata de mierda de Manzoni o algo así. No sé, estaría bien también un Dan Flavin para la noche, para iluminar, ¿no? Para no tener que hacer fuego, enciendes el Flavin y te da juego. Me llevaría el templete de San Pietro y Montorio, un tapiz de Annie Albers y la fuente de Duchamp. A una isla desierta no me llevaría ninguna obra de arte. Creo que el arte es algo social, hay que disfrutarlo en compañía. Si la isla está desierta, ¿para qué llevarlo allí? Pues yo me llevaría obras hiperrealistas de esas que dan mucha grima para dejarlo en una isla desierta y que no las viera nadie porque creo que no aportan demasiado. Pues me llevaría el lavatorio de Tintoretto, aquí lo he tenido que pensar, el lavatorio de Tintoretto, el Felipe IV en Fraga de Velázquez, que está en la Free Collection de Nueva York, y 3, como no podía elegir, porque es que estas cosas no se pueden elegir, me vale cualquier Veronés o cualquier Manet. Gracias. Pues voy a hacer un poco de trampa. A una isla desierta me llevaría música, Las bodas de Fígaro de Mozart, una canción de Queen, por lo menos, Don't Stop Me Now, por ejemplo, y La Villa Saboya de Le Corbusier. ¿Cuáles 3 obras de arte me llevaría a una isla desierta? Pues yo creo que esta, aunque no sé cómo la colgaría, cómo me la llevaría, pero como que ha sido una muy buena compañía desde que la tengo, me llevaría una Virgen de Guadalupe que me regaló mi abuelo por un valor sentimental, y creo que a lo mejor me llevaría la reinterpretación que hizo Fernando Carabajal de las obras de Albers, y me inspiraría como en la idea de cómo construir, a lo mejor con palmas, esas como secuencias y esos colores. Yo creo, a lo mejor. A una isla desierta me llevaría el Jardín de las Delicias porque voy a tener mucho tiempo para verla centímetro a centímetro. A la Victoria de Samotracia para abrazarla por las noches. Y para los momentos de serenidad y calma, algún Rothko. 4. Si pudierais llevaros una obra de cualquier museo a casa, ¿cuál sería? Si pudiera, me llevaría el Rubens de la Venus del Espejo que tiene el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, porque está copiando a Tiziano. Rubens y Tiziano, por favor, es lo más. De pintura tendría un Rothko de tonos anaranjados y amarillos. Pues para mi casa, acuarelas de Sargent, seguro. Así las vería, lloraría en mi casa y nadie me vería. Yo no me llevaría ninguna obra de un museo a mi casa porque me gusta que las obras estén en los museos y creo que es donde se significan mejor. Escultura, la Victoria de Samotracia, y de orfebrería tendría todo el tesoro de Guarrazar. Me gustaría seguramente llevarme de casa de alguno o de alguna, me gustaría llevarme muchas cosas a museos. Pues, a ver, yo obviamente cualquier hierón. Me vale cualquier hierón del museo que sea. Pero si tengo que decir una, pensando en las paredes de casa, diría las uvas de Juan Fernández el Labrador, que hay en el Prado, que me chiflan. Pues me gustaría tener en casa un cuadro del Lisitsky, por ejemplo, el que está en el Museo Thyssen, me encanta. Rescataría muchas obras de los museos.
Pero puestos a ser prácticos, si yo la quisiera para decorar mi casa, pues cogería o algún Rothko o quizás alguna de las esculturas de Yayoi Kusama. Una de sus grandes calabazas con lunares me encantaría. Yo creo que me encantaría tener el columpio de Fragonard y creo que es como una pieza que me hace sonreír mucho y que me hace sentir como una cosa de pasividad y de tranquilidad y de que como que no hay problema, pero luego si pensamos que es antes de la Revolución Francesa ya como que empiezan a haber problemas, pero yo creo que en definitiva me encantaría tener una pared y tener a Fragonard. 5. ¿Cuál es vuestro artista vivo favorito? Mis artistas vivos favoritos son mis hijos y todo lo que hacen lo cuelgo. Es verdad. Anish Kapoor y Carmen Herrera. Pues de mis artistas vivos favoritos, ahora mismo creo que quien más me puede llegar a interesar es Okuda. Jean-Luc Godard. No, es broma. Banksy. Me gusta mucho Banksy. Mi artista viva favorita es Marina Abramović. Me parece súper interesante que tengamos a una de las mejores exponentes del arte del siglo XX todavía en activo. Yo creo que es difícil decir cuáles son tus pintores favoritos porque creo que básicamente es como los papás cuando dicen, ¿cuál es tu hijo preferido? No tengo hijos preferidos, todos mis hijos los quiero igual. Y creo que a todos los pintores que conozco y que me gustan los quiero muy parecido, pero por ejemplo, definitivamente un artista que admiro y que adoro es a Duchamp. Y siento que lo conozco, o sea, siento que en algún momento se me va a aparecer y voy a poder platicar con él y le voy a poder contar las cosas y que él se me va a quedar viendo como con una cara así como de, sí, claro, Jimena, sí. 6. ¿Cuáles son vuestras pintoras favoritas? Es muy difícil elegir porque hay un mogollón. Cuando estudié en la carrera me hablaron de dos artistas mujeres, de Artemisia Gentileschi en pintura y de Luisa Roldán en escultura. Y de repente, con los años y con las redes sociales he descubierto un mundo inmenso. Me es muy difícil decir una, pero si me tengo que quedar con alguien, me quedaría con Virginia Dal Vezzo por su conexión con Artemisia Gentileschi y porque creo que es una pintora a descubrir. En este momento, Lee Krasner y Artemisia Gentileschi. Bueno, pues a mí no es un secreto que me encanta Clara Peters, de siempre, Peters, no sé cómo se pronuncia, pero después la exposición de invitadas, que aquí tengo el catálogo, me ha descubierto a dos pintoras que me han encantado, que son María Luisa de la Riva y Elena Brockman Llanos, que me parecen magistrales y me han encantado y estoy investigando y descubriendo más sobre ellas. Pero serían la dama Laura Knight, que me flipa y yo creo que es un periodo que normalmente no se estudia. Esta me la he apuntado porque es difícil. Zinaida Serebriakova, que es alucinante, me parece de una dulzura y de una calidad táctil que flipas, y además era de estas obsesionadas con la pintura que siempre estaba pintando, como a mí me mola. Y por motivos sentimentales, la tercera sería Rosa Bonheur. Si tienen que ser solo pintoras, pues diré Lee Krasner, Natalia Goncharova, Sonia Delaunay, pero por ejemplo una artista que no es solo pintora y que me encanta es Eva Lotz. Y últimamente, yo sé que esto se escucha como muy cliché, pero como que traigo un affair con Frida Kahlo, como que estamos pensando, como que estoy conociendo más cosas que me llaman la atención, pero también es como la idea de, ay, sí, Frida Kahlo, o sea, no manches, búscate una vida, pero como que tenemos algo ahí que estamos averiguando y no sé qué. Y alguien que definitivamente me fascina es Francesca Woodman, la fotógrafa italiana. No es italiana, pero muchas piezas las realizó en Italia. Y ella, creo que la idea del fantasma, de estar y el no estar, y de todas sus fotografías, y de que todo sucedió antes de que existieran las redes sociales, creo que es increíble. No sé si hay que decir un número concreto, pero yo diría que Lee Krasner, Leonora Carrington y Remedios Varo son tres de las que me gustan mucho. Leonora y Remedios me gustan mucho porque me encanta el surrealismo y vi su obra aquí en Málaga, que hubo una exposición en el Museo Picasso y me encantó, me encantaron ambas. Y Lee Krasner porque creo que tiene un talento poco reconocido, pero es un talento que está ahí y que necesita ser conocido por la gente,
porque no solo era la mujer de Pollock, sino que era una gran artista. Así que esas 3 son 3 de las que más me gustan. 7. ¿Hay algún artista que hayáis pensado, así, esto me gustaría hacerlo yo? A mí me encantaría saber dibujar y pintar como Alonso Cano, que es seguramente uno de los mejores del barroco español. Pena que coexistió con Velázquez y le ha hecho un poquito de sombra, pero Cano es total. Los dibujos de un solo trazo que hacía Picasso. Sí. Sargent y Ramón Casas. Me flipan. Hay muchos más, pero esos siempre los vi y digo, se me cae el culo. Total. Pues lo que hace Jeff Koons, y no me refiero solo a los perros de globitos de colores. Nada, es broma. No me atrevo a decir que eso que hace un artista lo hago yo, ni siquiera los recortes de papel de Matisse. Cada artista tiene un proceso, ni siquiera las pijadas de Damien Hirst. No me atrevo. Pero porque cada artista tiene un proceso creativo y una forma de expresión, entonces aquí no me quiero mojar mucho. Como yo no me dedico a las artes plásticas, no he visto nunca un artista que diga, me gustaría hacer eso, pero en la música, pues sí me habría gustado, por ejemplo, cantar como Daniele Karnovich, que era un bajo especializado en música renacentista y barroca, que ha fallecido recientemente, o me habría encantado tocar y componer y hacer música como Alasdair Fraser, que es un violinista de música tradicional. Sus luces y sus sombras, creo que definitivamente el único nombre que me viene a la cabeza es Goya. O sea, y creo que Tirso está de acuerdo conmigo. Es un artista que tuvo la capacidad de ver las cosas más luminosas y ver las tinieblas más tenebrosas y dar un transcurso por la historia del arte extraordinario, aunque siento que también es como medio triste todo lo que le sucedió. Entonces, no sé, no se me ocurre otro, nada más se me ocurre Goya. Como lo mío es la fotografía, me encantaría hacer algo tipo Helmut Newton, cómo jugaba con esas escenas eróticas en paisajes urbanos y todo eso. Creo que es muy apasionante, me gusta mucho. Me encanta que me hagas esta... vale, esta es una pregunta un poco más de artista que de crítico, que de persona que lo ve, de historiador o lo que sea. A mí hay unos cuantos artistas, cineastas sobre todo, que cuando veo lo que hacen, digo, esto es lo que a mí me gustaría hacer. Se me ocurre mucha gente. Así el primero que viene a la cabeza es Richard Linklater, que hace películas relativamente sencillas, pero que tocan ciertos sitios que a mí me interesan mucho. Hay un escritor de cómic norteamericano que es Adrian Tomine, que también me parece una maravilla lo que hace. Y es que no sé, hay un montonazo de gente que cuando lo ves dices, cómo mola esto, a mí me gustaría ir por ahí. 8. ¿Contribución queréis cada uno para mejorar el mundillo del arte o algo que quisierais erradicar? Bueno, mi contribución para mejorar el mundo del arte es del pasquino. Yo del mundillo del arte lo que erradicaría son todas las rencillas personales que enmarañan y ensucian el discurso y el conocimiento. Y erradicaría a toda la gente que solo quiere patalear y lanzar acusaciones contra el trabajo de los demás. Vive y deja vivir. Eliminaría la subcontratación en los museos. Pero ahí estamos. ¿Y algo que queramos erradicar? ¿O que yo quiera erradicar? Pues el populismo en el arte, en la divulgación. Estaría bastante guay. Sobre todo con el arte moderno, que se merece muchísimo más respeto. Y sus creadores también. Pues para mejorar el mundo del arte, y pensando en museos, yo daría más pasos hacia adelante en cuanto a la virtualización de los museos y las colecciones, y aquí barro para casa. Y después lo que quisiera erradicar, que creo que da igual en el mundo del arte, en museos, en cualquier sitio, son los lobbies inútiles que solo sirven para embarrar, y después los enchufismos, que al final lo único que crean es equipos que no funcionan. Como contribución al mundillo del arte y del patrimonio, si tuviese una varita mágica, lo que haría sería convertir en estables y fijos todos los puestos de trabajo de todos los museos.
Algo que hay que mejorar en la historia del arte es el hecho de que se estudien más mujeres artistas, de que se introduzcan en los temarios. Yo creo que la mayoría de historiadores del arte actuales hemos estudiado una historia del arte fundamentalmente masculina. Y no solo había hombres artistas, había mujeres en todas las épocas. Es un hecho y es una realidad. Y por eso creo que es necesario que se empiecen a introducir en los temarios, tanto de institutos como de universidades, estas mujeres que fueron muy importantes. Es cierto que ahora se están dedicando más exposiciones y demás a estas mujeres, por ejemplo la de invitadas al Museo del Prado, pero aún hay mucho que hacer, aún hay mucho por descubrir y creo que eso es algo fundamental. No sabría qué aportar, la verdad. O sea, no creo que tenga nada que aportar que vaya a mejorarlo mucho. Creo que lo mejor que se podría aportar es combatir la otra parte de la pregunta. Ahora mismo estamos en un momento en el que la gente, en lugar de decir no entiendo este concepto, no me gusta, no lo comparto o lo que sea, se dedica a descalificarlo feo, a inventarse términos, a inventarse mamarrachadas varias para hacer, no sé, una especie de marca o algo así y tratar de simplificarlo todo al absurdo, ¿no? Lo que no comprendo, lo que no entiendo, lo que no me gusta, lo reduzco al absurdo y digo que esto es malo. Y eso genera un sesgo de pensamiento que hace que todo el mundo vaya detrás. Y aparte, ocurre en el arte y ocurre en muchísimas facetas de la vida, ¿no? Ocurre con la ciencia, en plan, no entiendo qué es esto del coronavirus, voy a inventarme que es del 5G, me voy a quedar con esa versión simplista porque si abriera un libro y tratara de entenderlo, igual se me cruza un cable, ¿no? Entonces esas simplificaciones al absurdo de las realidades artísticas o sociales o demás es algo que creo que deberíamos sacar. También creo que es justo lo que necesita la gente que odia un fenómeno artístico, que odia un momento de la historia del arte o que no le interesa comprenderlo o que se siente desafiado por eso, en lugar de hey, me voy a bajar al suelo y voy a tratar de entenderlo, voy a coger la mamarrachada y voy a tratar de justificarlo todo a través de la mamarrachada. Pregunta 9. 9. Si pudierais rescatar una obra de arte desaparecida de la historia, ¿cuál elegiríais y por qué? Rescataría la arquitectura original de San Pedro del Vaticano y el Santo Sepulcro, los edificios del siglo IV. Me encantaría rescatar, o por lo menos redescubrir, la corona de Suintila que se robó y perdió del Museo Arqueológico Nacional, una de las coronas votivas de los visigodos. Me parece que sería totalmente fantástico. A lo mejor alguno la tenéis por ahí. A mí me gustaría, no es una obra de arte precisamente, pero me gustaría plantarme con una máquina del tiempo en el Templo Mayor del México prehispánico y verlo, porque todos los testimonios que se conservan dicen que es lo más acojonante que han visto en la vida. Y hablamos de gente que había visto París, Venecia, Roma, Madrid. Hablamos de ese tipo de gente. Yo aquí voy a decir dos, una de arquitectura y dos de pintura. De pintura, el concierto de Vermeer y el Cristo en el Mar de Galilea de Vermeer, que fueron robados de Elizabeth Stuart Gardner de Boston. ¿Por qué? Porque el Vermeer es un Vermeer y pocos hay, y el Rembrandt es la única marina que pintó Rembrandt. Entonces, bueno, creo que bastante importante es. Y la obra de arquitectura que yo rescataría, que no es rescatar, simplemente, fue efímera, es el pabellón Philips de Le Corbusier de la Expo de 1958 de Bruselas, porque era un edificio bastante considerable arquitectónicamente y después con todo el estudio que tenía, con un compositor griego que nunca me sale el nombre, pero bueno, ya sabéis que yo soy un poco vicioso de la arquitectura, o sea que cualquier obra arquitectónica la rescataría. De las obras desaparecidas, la que más curiosidad me provoca ver o poder admirar es la Atenea Parcenos de Fidias, que estaba dentro del Partenón. Yo creo que una de las obras que rescataría de la historia del arte sería el Partenón, que el Partenón está ahí, ya lo sé, pero me encantaría verlo policromado y con sus frisos y con todo lo que le expoliaron una vez. Y me gustaría verlo, no sé, me picaría la curiosidad. Y también
típico, el Coliseo reconstruido molaría mucho. ¿Y por qué no? Ya que estamos, la Victoria de Samotracia. La Victoria de Samotracia, que como he dicho es mi escultura fetiche y aunque ahora me encanta, pero ahora no es como era. Pero me gustaría verla completa, con su cabeza y su todo. Ya sé que solo tenía que decir una, pero hay muchas cosas que me gustaría recuperar y me gustaría ver cómo eran en contexto. Así que eso. Esta es mucho más complicada de lo que parece. Me voy a extender. Por un lado, hay millones de cosas que sería maravilloso recuperar, incluso cosas que ni siquiera tenemos idea de cómo eran, o lugares culturales como la Biblioteca de Alejandría, como millones de cosas, ¿no? Una de las mayores pérdidas que hemos tenido a todos los niveles ha sido en el 20 durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí hemos perdido muchísimo. A lo mejor a mí, pues de lo que más me gustaría poder ver son todos esos Klimts que desaparecen en Immenhof durante la Segunda Guerra Mundial. Pero es que hay un montón de arquitectura, de escultura, bueno, sobre todo por ejemplo arquitectura industrial y demás que se la está comiendo el tiempo. Y ese es el tema. El arte, incluso en sus formas más sólidas como la arquitectura, de algún modo está condenado a desaparecer y creo que forma parte de la vida de las cosas que lo perdamos. Pero seguramente lo que deberíamos hacer es tomarnos muy 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 en serio conservar lo que tenemos y no conservar lo que tenemos a nivel de todas esas cosas antiguas que nos han llegado y que somos sus custodios, que por supuesto también, sino el patrimonio actual. Desde cosas como el arte digital, que como no tengamos cuidado, literalmente desaparece, a cosas como el patrimonio industrial, un montón de eso, de estructuras, es que se me ocurren un montón de cosas. A mí, por ejemplo, me ha dolido mucho este año que se tirara el Palacio de Deportes del Complejo Deportivo de San Petersburgo, que era una obra de la última arquitectura soviética, que era una maravilla, y se lo han llevado por delante para especular con el espacio, ¿no? Aparte, no sé si os acordáis de aquella imagen terrible del obrero que no era capaz de escaparse de la demolición del edificio, lo cual le da más dramatismo a la historia. Pero es que no hay que irse a San Petersburgo, es decir, en Vigo, yo soy de Vigo, creo que ya os lo he contado alguna vez. En Vigo, en el centro, al lado del ayuntamiento, hay un edificio precioso, industrial, que es la panificadora, que es un edificio que se lo lleva comiendo la mierda, literalmente, desde los años 80. Y que sin duda se está esperando a que se caiga de todo para decir, ah, caramba, se ha caído, qué pena, salvaremos un silo o salvaremos esa pared de recuerdo y poder especular con el espacio arquitectónico, ¿no? Tenemos que salvar lo que tenemos más que añorar que perdimos muchas cosas en el Alcázar, que sí, que las perdimos, qué pena, pero hay muchos alcázares que salvar. Y pregunta 10. 10. ¿Cuáles son los tópicos, cuáles son los tópicos del arte que os molan y qué tópicos odiáis? No tengo muy claro qué tópicos del arte me gustan o me disgustan. Me disgusta mucho el tópico de los historiadores del arte, de, ay, tienes que saber de todo y, ay, qué bonito, yo lo hubiera estudiado, sí. Por lo demás, todo perfecto. Odio que digan que con el arte se liga porque es mentira. Yo no me comí un colín en mi vida con eso. Pues a ver, los que odio, porque los que me gustan, bueno, hay tantos que, bueno, tampoco quiero decir ninguno por decir, pero los que odio sí que son que de arte sabe todo el mundo simplemente por leer una National Geographic o un libro de Taschen, y sobre todo el más manido, que es que el arte tiene que ser bonito y el arte no tiene que ser bonito. Pues así, algo que yo escucho muy recurrentemente, como esto es muy feo, no me gusta. Bueno, tiene su interés y tiene su intención. No tiene que ser bonito para que te guste. Y luego lo que me mola es que conoces a gente como esta que está aquí. También otro tópico que odio es que te digan que te tienes que emocionar porque el arte te tiene que emocionar. No, hay un tipo de interés intelectual que no te tiene que llevar
al llanto, a la lágrima o a la emoción desbocada, porque es que si no, no podría caminar por un museo, porque con 200.000 cuadros alrededor me emocionaría tanto que no podría. El primer tópico que me da mucha rabia es que se diga que la Edad Media es una época oscura y que se menosprecie las manifestaciones artísticas de esa época. En segundo lugar, que el tópico de que no hay mujeres artistas y que las mujeres que sí que han existido, sus obras eran delicadas y suaves, etc. Y pensar que las personas que nos dedicamos a la historia del arte lo sabemos absolutamente todo de todo y siempre estamos dispuestas a explicar lo que sea cuando sea. La verdad es que no me gustan los tópicos sobre el arte, no hay ninguno que ame, pero sí hay dos que personalmente me ponen los pelos muy de punta, que son la idea de eso lo hace mi hijo de 3 años y la idea de sobre gustos no hay nada escrito, porque si de algo se ha escrito en el arte es precisamente sobre gustos. Tópico que odio. El hecho de que la gente piense que los historiadores del arte tenemos la capacidad de ser guías turísticos en todas las ciudades del mundo, aunque no las conozcamos, y que sepamos todo lo que hay en cualquier museo, aunque ni siquiera lo hayamos visitado. La gente piensa que lo sabemos todo. Y bueno, algún tópico que me pueda gustar, pues quizás que las personas piensen que los historiadores del arte tenemos como una visión especial, como un sexto sentido, que vemos un poco más allá de las cosas. Yo creo que esto es por todas las horas que nos hemos tirado analizando imágenes, no por otra cosa. Yo voy a decir lo que no me gusta. Detesto profundamente, y a veces lo utilizo, la expresión genio. Es un genio. Generando esa sensación de que hay personas que van a cagar y dan a luz una película maravillosa, dan a luz un cuadro, dan a luz una escultura, dan a luz un edificio, y que lo hacen porque les viene con el digestive y les sale una gran obra de arte. Detrás de el más vago de todos los genios, detrás del más vago de todos los genios, hay horas y horas y horas de estudio y horas de trabajo y repintes y reescrituras y de todo. Y se generan dos ideas. La idea de el genio es una persona que no tiene que hacer nada para llegar ahí, y la idea de yo no soy un genio, yo no puedo llegar a ningún sitio. Cuando en realidad el arte siempre te ofrece posibilidades. A lo mejor no tienes el pincel de Van Eyck, pues no, seguramente no lo tengas. Pero a lo mejor sí que tienes el uso del color, a lo mejor sí que tienes la idea de la composición, a lo mejor eres bueno en el concepto del cuadro, aunque pintes regulero, como de Quirico. Yo vengo mi campo natural es el cine. En el cine se ve clarísimo, es decir, la directora total no existe. Es decir, tú puedes ser bueno trabajando el guión, puedes ser bueno dirigiendo a los actores, poniendo la cámara, componiendo, montando, lo que sea, pero tienes que jugar tus bazas, y todo el mundo tiene bazas. Seguramente haya personas que tengan mejor ojo para mezclar colores y peor ojo para dirigir actores. Vale, pues perfecto. Entonces, lo que tienes que hacer es buscarlo. ¿Y cómo se busca? Trabajando. La idea de vino un ángel y me iluminó es algo que hace muchísimo, muchísimo daño al mundo del arte. Pues el Pasquino surgió un poco de casualidad y sobre todo por impulso de Luis, que conoce mucho más el ecosistema. Y bueno, si alguna vez veis el WhatsApp mío con Luis, pues es una cosa que hierve de contenido todos los días, nos whatsappeamos muchísimo, nos mandamos auténticos podcasts de minutos y minutos y minutos hablando de arte, y Luis propuso esa idea de, oye, igual si esto que hablamos en WhatsApp lo colgamos en un canal de YouTube, puede interesarle a alguien. Así es como nació el Pasquino, es así de fácil, es extrapolar la conversación privada de dos amigos muy frikis a YouTube por si a alguien le puede interesar. Creo que la idea que marca un antes y un después es el momento en que le proponemos a Jimena Apisdorf que participe. Creo que es un tema muy complicado. Y ella acepta. Y Jimena cambió radicalmente nuestra visión del Pasquino, porque a partir de entonces ya no era una conversación de dos personas nada más, sino que era un espacio donde queremos que cada vez más gente hable y que todo el mundo tenga su pequeña tribuna y su pequeña plataforma para hablar en serio y con profundidad de cuestiones culturales, de actualidad, del mundo de los museos, del mundo del patrimonio, del mundo del arte.
Y bueno, en este punto extra queríamos explicar cómo surgió el pasquino. La versión del barroquista difiere un poco de la mía, porque yo creo que esto ya se lo he contado. Él no fue la primera persona a la que se lo propuse. Se lo propuse a mi hermano porque este formato se lo vi a los B-Blogger, que son 2 hermanos en Estados Unidos, que se mandaban correspondencia en YouTube en forma de videocarta, pero mi hermano, que es educo gratis en las redes sociales, no podía. Así que le di un empujoncito al barroquista, que efectivamente hablamos mucho y también no es que discutamos, pero nos aclaramos cosas unos al otro, puntualizamos, etcétera, etcétera, y yo creo que eso era muy interesante porque la gente cree que la historia del arte es de esta manera y en realidad es una discusión continua. Yo siempre digo que el arte está vivo, lo dije en mi primer vídeo, pero es que de verdad lo creo. Y que el arte influye en la vida de la gente que lo rodea. También, en el proceso de creación del pasquino, el pasquino no fue la primera idea. La gente nos pedía un podcast, pero por incompatibilidad de horarios, de vida, de responsabilidades, no nos era posible. Así que el barroquista siempre me decía, es que no puedo. Así que decidí darle un empujoncito. Grabé yo el primero y le dije, venga, te toca. Así que no le quedaba otra. Le eché mucha cara, funcionó y estamos muy contentos con el resultado porque la gente ha entrado a discutir, la gran mayoría de forma muy educada, aportando muchos puntos de vista muy valiosos. Hemos tenido grandes colaboraciones, queremos tener más. Y nada, muchas gracias por apoyarnos y por estar ahí, y lo mejor está por venir. ¡Chao! ¿Para cuándo la película de El Pasquino? Esa es una pregunta súper interesante, súper relevante y que la verdad está en la mente de todos los que estamos en el pasquino. Estamos esperando a que nos hagan una oferta que no podamos rechazar y obviamente estaría llena de cameos de artistas y de personas interesadas en el mundo del arte. No sé, me imagino cruzando de repente por un pasillo a Velázquez o a Caravaggio, o a lo mejor a los pingüinos, y ahí me recuerdo a Louis Ricone, pero la verdad es que estamos esperando las ofertas. Y ya estaría. Muchas gracias ahí, muchas gracias por vernos y muchas gracias por suscribiros, que hacéis todo esto posible y nos llenáis de mucha ilusión. Chao. Gracias.